Bienvenidos y bienvenidas a Con Inclusión, el podcast que promueve la inclusión laboral. Aquí analizamos las fortalezas, los desafíos y las oportunidades de la inserción de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, porque creemos que juntos podemos construir una comunidad más informada, equitativa y accesible para todos. Acompáñanos en cada episodio, donde aprenderás, te inspirarás y serás parte del cambio hacia un futuro más inclusivo. Hola, bienvenidos al podcast Con Inclusión. En este capítulo vamos a hablar sobre el impacto de la Ley de Inclusión Laboral, pero analizando en profundidad la nueva ley que entró en vigencia este año, la Ley 21.690. Ahora, para entrar en contexto, es relevante que retomemos ciertos cambios claves de la Ley de Inclusión, como el aumento de la cuota de contratación. En el año 2017, la ley estableció que todas las empresas de 100 o más trabajadores debían contratar o mantener contratadas al menos 1% de trabajadores con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez. Ahora, el porcentaje será del 2% bajo ciertas condiciones. Y, según la nueva ley, las empresas obligadas no podrán destinar más del 50% de los recursos que deban donar a una única organización de aquellas inscritas en el registro de donatarios, aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. Adicionalmente, los recursos que deban donar deberán destinarse a un proyecto o programa a ejecutar en una región distinta de la región metropolitana, en la cual la institución ejecutora deberá tener domicilio acreditable. Bienvenidos, en esta ocasión estamos aquí con el director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, Daniel Concha Gamboa, que fue designado por el presidente Gabriel Boric en octubre del 2022. Bueno, esta es su segunda vez ocupando el cargo, ya que previamente fue asignado por la presidenta Michelle Bachelet en el año 2015 hasta el 2018. Muchas gracias por estar acá, se agradece mucho su presencia, estamos muy emocionados de tener esta conversación. Gracias por la invitación. Aprovecho también de felicitar y saludar a la Fundación Contrabajo, que me tocó conocerla en sus inicios y cómo ha ido creciendo y cómo ha ido sobre todo aportando en materia de inclusión para las personas con discapacidad intelectual, que también es un tema que a mí me gusta mucho porque yo vengo también del mundo de las fundaciones y de la inclusión laboral con personas con discapacidad intelectual, pero en ese entonces en la comuna de Cerro Navia. Perfecto, bueno, empecemos con la primera temática de este podcast. Cuéntenos, por favor, señor director, sobre los orígenes y la evolución de la legislación de la inclusión laboral. ¿Cómo fue durante su periodo en 2015? ¿Cómo era la situación antes de la llegada de la ley? La situación antes de la llegada de la ley de inclusión, la 2015, que sigue vigente, porque la otra ley, la 21.690, está, evidentemente fue promulgada y publicada en el diario oficial, pero falta el reglamento, ¿ya? Entonces después vamos a conversar al respecto, pero yo creo que yo lo voy a resumir en una frase, siempre se vio que la contratación de personas con discapacidad era un favor. Y quizás lo que dice más era la antigua ley del Código del Trabajo, donde estaba el artículo 16, donde se decía que las personas con discapacidad intelectual y con discapacidad sensorial podían ser contratadas por menos del sueldo mínimo. Entonces ahí esa ley reflejaba cuál era el contexto. Y por otro lado, antes de la ley, ya había muchas fundaciones que empezaban a tener harta experiencia en temas de inclusión laboral, y fueron ellas, las organizaciones sociales, las que levantaron este tema de una ley de inclusión. De hecho, antes de yo llegar en 2015 como director del Servicio Nacional de Discapacidad, yo trabajaba en una fundación y nos metimos en una red, que era la Red Incluye, junto con otras fundaciones, y elaboramos ciertos proyectos de ley que incluso llevaban el 4%, el 5%. Y es ahí donde nosotros empezamos a levantar el tema, lo va a tomar el Senadis, en ese entonces estaba Mauro Tamayo, y lo va a llevar básicamente a un proyecto de ley. Ahora, el proyecto de ley, el 2015, acogió 9 mociones que ya estaban, y eso, lo que hizo el Ejecutivo, tomó las 9 mociones y presentó una indicación, y eso dio a luz al comienzo de la ley de inclusión. Yo digo, ninguna ley es perfecta, pero quizás el gran aporte de la ley 21.015 es que visibilizó una situación, y vuelvo al tema, la principal discusión no fue tanto el porcentaje, que igual hubo imes y diretes porque se quería el 2%, el 3%, Hacienda quería menos, al final se llegó al 1%, pero la gran discusión fue el artículo 16, porque había muchas personas
que ya no me acuerdo, pero que ahora ya estamos todos de acuerdo, que no querían que las personas con discapacidad intelectual y sensorial ganasen lo mismo que ganan todas las personas por el mismo trabajo. Y yo creo que la derogación de ese artículo, para mí, y esto es un análisis personal, fue el gran cambio cultural, porque en el fondo es decir, ahora el marco normativo dice que es un derecho de las personas con discapacidad el poder trabajar y poder percibir por el mismo trabajo el mismo sueldo, ya sea un sueldo mínimo o según donde quede en la empresa que lo contrate o el servicio público que lo contrate. Y otra cosa importante, que yo también creo que es un hito y está en el contexto de la discusión, es que se agregó un capítulo especial en el Código del Trabajo. Y cuando uno ya tiene un capítulo especial en el Código del Trabajo sobre la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, ya es muy difícil moverlo. Se puede modificar, pero no moverlo. No podemos echar pie atrás. Y de hecho lo que sucedió ahora es una modificación y genera una nueva ley que trata de perfeccionar con el objetivo que tiene el Ministerio del Trabajo y también el Ministerio de Desarrollo Social de promover una mayor inclusión. Es decir, está la ley, pero ha costado cumplir el 1%. Entonces, ¿qué hacemos para que haya una mayor inclusión? Y yo creo que esos son los esfuerzos de modificación de la ley. Y por supuesto los esfuerzos de organizaciones, principalmente, y de diputados, diputadas, senadoras y senadores que también evidentemente promovieron esta nueva ley de inclusión. Y trabajo en conjunto. Sí, siempre esto es muy importante que sea trabajo en conjunto y más importante porque previo a la ley 21.015 está la 20.422, que es la ley de inclusión. Toda ley que afecte la ley de inclusión tiene que tener participación. Entonces, es importante que personas con discapacidad también participaron en esta discusión. Claro, perfecto. Y bueno, volviendo a la implementación de la ley de 21.015, como director del Senadis, ¿cómo fue este proceso de implementación de la ley? ¿Cómo se vio el inicio de esta implementación? A mí me tocó, voy a ser sincero, la promulgación y después un poquito como la concientización de la ley. Y después le tocó a Jimena Rivas, que le tocó ser directora del Senadis, después como la implementación de la ley. Yo creo, en la visión mía, y yo ya más desde fuera, porque después me fui a trabajar al Hogar de Cristo, yo creo que el gran desafío de la implementación fue dividir lo que le correspondía al Ministerio del Trabajo a través de la Dirección del Trabajo como fiscalización y también como el ente que registra los contratos de personas con discapacidad, y por otro lado el Servicio Civil, que es el que se encarga de todas las contrataciones del empleo público, junto con Senadis, de cómo ir registrando y generando informes, porque era algo totalmente nuevo, para ir dando cuenta de cómo se iba cumpliendo esto en el sector público. Ustedes, Fundación Con Trabajo, que están constantemente monitoreando esto, saben mucho mejor que yo de que básicamente el sector público le ha costado el tema de la inclusión, está con una cifra muy por debajo del 1%, ¿ya? Pero se están haciendo todos los esfuerzos posibles y el sector privado ha ido avanzando, sobre todo la gran empresa. Es decir, los últimos datos que dio el subsecretario Bocardo respecto a la inclusión laboral, la gran empresa ya está en un 61%. La mediana empresa, estamos hablando de 300 trabajadores a 700 trabajadores, está en un 41%. Y la pequeña empresa, ahí donde está costando más, está en un 38%. Entonces, evidentemente han habido avances, pero estoy mencionando los porcentajes porque es importante para la nueva ley el que se cumpla el 80% para pasar al 2%. ¿Ya? Entonces, después, si quieres, conversamos más en detalle de cómo se va a interpretar eso, que va a ser un desafío importante. Y en cambio, el sector público y la implementación de la 21.015 ha sido muy difícil, porque yo creo que hay que conversar lo que es el estatuto administrativo, que es una manera de contratar personas y personas que permanecen en el sector público que es distinto a la lógica de los contratos en el mundo privado. Es decir, hay una planta determinada por una ley de presupuesto y esa planta tiene que ser modificada o porque se jubila o porque las personas o queda un puesto disponible, y ahí tiene que venir el tema de la inclusión. Entonces yo creo que es una de las variables que hace más difícil el tema de la inclusión laboral en el sector público. Bueno, como usted mencionaba anteriormente, como sabemos, en el nuevo texto de la ley 21.690, que reemplazó la del 2018, aumenta el requisito de contratación del 1% al 2% de las personas con discapacidad.
siempre y cuando el total de las empresas privadas públicas que deben cumplir con la ley alcancen un 80% de la contratación del 1% original. Y en base a esto, ¿cómo cree usted que esto afectará a las empresas públicas y privadas en la inclusión de personas con discapacidad? Yo creo que hay desafíos enormes, pero me gusta que sean estos desafíos, porque son temas de modificación para perfeccionar, y sobre todo yo creo que el objetivo común que teníamos tanto organizaciones, diputados, diputadas, senadores, senadoras y también el Poder Ejecutivo, era cómo se puede modificar para que haya una mayor inclusión. Entonces lo primero, lo más importante es esto, que la ley dice que se va a pasar al 2% cuando se cumpla el 80% del 1%. Me explico, porque mucho juego de porcentaje. Yo creo que se viene el primer desafío acá, porque ¿qué se va a entender por el 80%? Es cuando las grandes empresas alcancen el 80%, por ejemplo, el promedio de grandes empresas ya está en el 61% de inclusión laboral, y destacar las buenas prácticas de grandes empresas que ya están cumpliendo el 2%. Ya que esto es bien importante recalcar, de que no todo es mala noticia, sino que hay buenas prácticas que van más allá de la ley. No son todas las empresas, pero hay que destacarlas. Ahora, las otras empresas que no están cumpliendo, la idea, y aquí viene el punto 2 del desafío, es que se aumenta el presupuesto para la Dirección del Trabajo, que va a contratar un total de 18 personas, un fiscalizador por cada región, más el nivel central, para fiscalizar aún más a las empresas que no están cumpliendo. Y junto con eso, se aumenta la multa. ¿Cuál es la intención del legislador, de las legisladoras al respecto? Es que se tenga a las empresas obligaciones que sean mucho más fuertes y la multa mucho más grave para que puedan cumplir. Porque la verdad, lo más importante es que efectivamente se esté. Pero aquí viene un punto que hay que discutir en el reglamento. ¿Dónde se calcula el 80%? ¿Solo en la gran empresa o es una media, un promedio, ya, que vamos a sacar de las grandes empresas, las medianas y las pequeñas? Claro. ¿Ya? Entonces, evidentemente, la gran empresa está más cerca, pero la pequeña está solo con un 38%. Entonces, va a ser en la medida que se llegue a ese 80% que se pase al 2%. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío. El desafío de la fiscalización por parte de Dirección del Trabajo, que también la ley estipula que tiene que mejorar los sistemas de registro, ¿ya? Y en este sentido significa que hay que mejorar los sistemas de registro desde el contrato que se sube a la página web de la Dirección del Trabajo, pero también el tema de monitoreo de permanencia de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo. En Fundación Con Trabajo ustedes tienen un monitoreo de la permanencia. ¿Ya? Entonces hay que ver y hay que conversar cómo lo van a hacer los registros públicos. Por el lado del sector público, yo creo que el gran desafío que se tiene, primero, es hacer todos los esfuerzos desde los servicios públicos que tengan más de 100 o más funcionarias y funcionarios a incluir laboralmente. ¿Cómo se hace esto? Se hace que la fiscalización lo va a tener la Contraloría General de la República, pero va a ser el Servicio Civil con el Servicio Nacional de la Discapacidad los que tienen que elaborar los informes, que ya no van a ser anuales, sino que van a ser trimestrales. Y esos informes tienen que darse a conocer en la Comisión de Personas Mayores y Personas de Discapacidad, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque ahora en ambas cámaras tenemos estas comisiones que se dedican al tema de personas con discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. Y es ahí donde hay un gran reto, un desafío para el Servicio Nacional de Discapacidad, que es un servicio muy pequeño. Cómo vamos a generar un equipo de estudio que genere buenos informes cada 3 meses y que sean informes fidedignos a los datos que nosotros tenemos. Solo un dato, así voy a entrar al área chica, hablando de fútbol, aunque no es buen ejemplo porque Chile no está muy bien, pero básicamente hay cierto problema con las contrataciones en los municipios. Entonces, hay ciertas contrataciones que son por tiempos que son más bien limitados, si lo traslado al mundo privado serían como contrato a plazo fijo, que se llaman las contratas, y otros que son las contrataciones por planta. ¿Cómo se cuenta eso? ¿Ya? ¿Cómo damos registro de que realmente hay permanencia del tema de la inclusión laboral? Y el otro gran desafío es que la ley incluye, y esto es una buena noticia sobre todo para la discapacidad intelectual, que las personas que egresan de la escuela especial se les va a reconocer ese egreso para poder postular a los empleos públicos, porque hasta hace muy poquito solo se reconocía el cuarto medio.
Y ahí evidentemente viene el desafío de cómo los servicios públicos y instituciones públicas van a ajustar el tema de los procesos de selección y las resoluciones exactas que autoricen a personas que egresaron de educación especial para que puedan postular a cargos públicos. Y yo creo que es un gran desafío, es un gran paso, ya, porque también estamos reconociendo desde el sector público que las personas que egresan de escuelas especiales pueden ser un aporte en el trabajo. Y aquí yo voy a poner un ejemplo. Yo he estado conversando con la Fundación al respecto. El desafío también no solamente generar puestos administrativos como de aseo o de bodega, sino que también puedan personas con discapacidad intelectual tener otros puestos de trabajo donde se desarrollen profesionalmente. ¿Ya? Que la Fundación Con Trabajo yo creo que lo hace bien, y también otras fundaciones que están trabajando en este tema. Y yo creo que el otro gran desafío para el sector público es que los directores de servicio y directoras de servicio van a ser los responsables si es que no se cumple esa ley de inclusión, esa cuota, y ellos van a recibir la sanción si es que no se cumple el porcentaje de cuota en los servicios públicos. Excelente. Y me gustaría agarrarme de un punto que dijo usted hace recién sobre el tema de la fiscalización de la ley de inclusión. ¿Cree usted que Senadis o otros organismos tendrán mayor capacidad para asegurar el cumplimiento de la ley, de cooperar con este cumplimiento más adelante? Nosotros como Senadis, y en esto hay que ser bien claro, cooperamos técnicamente con la Dirección del Trabajo, claro, pero la Dirección del Trabajo es la encargada de la fiscalización en el mundo privado. Yo espero que con mayor cantidad de personal se pueda fiscalizar, y no solamente va a haber una fiscalización presencial en terreno, sino que también la herramienta, según lo que me había hablado el director del trabajo, de cómo se va a registrar online, también va a permitir monitorear de mejor manera y fiscalizar que los contratos, por ejemplo, sean realmente contratos reales de personas con discapacidad, ¿ya? Recordar que los medios de verificación también se mantienen, que son que la persona tiene que tener o Registro Nacional de Discapacidad o la pensión de invalidez, que son los dos medios de verificación para una persona con discapacidad que está trabajando. Y lo otro, para el sector público, ahí el trabajo coordinado con Servicio Civil y Senadis es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que coordinarnos. Generalmente nosotros hacemos los municipios y el Servicio Civil hace todas las otras instituciones públicas y servicios para poder registrar, y tenemos que sacar un informe común. Y es ahí donde nosotros coordinadamente este informe lo presentamos a Contraloría, y Contraloría tiene que darlo a conocer a cada uno de los jefes de servicio o directoras y directores de servicios públicos. Otro dato importante, y ahora me voy a escapar un poco de la legislación, sino de datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia. Hay un dato que todavía es muy preocupante en Chile, que es la tasa de inactividad de personas con discapacidad, que alcanza el 51%. ¿Por qué coloco eso? Cuando hablamos de inactivos, son personas que teniendo 18 años y pudiendo trabajar, no quieren trabajar. Entonces quiere decir que puede que haya todavía un número muy grande de personas con discapacidad que digan, como yo soy persona con discapacidad, no puedo trabajar. Y ahí hay una barrera cultural en la cual yo invito a todas las organizaciones y fundaciones a seguir trabajando y empoderando a las personas con discapacidad, que con adecuaciones, con ayudas técnicas, sí pueden trabajar y son un aporte para el país. Perfecto. Y también, volviendo al tema sobre las empresas, usted mencionó sobre el tema de las contrataciones en las grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas. ¿Cómo es para las medianas y pequeñas empresas el tema de contratación, siendo que usualmente suelen tener más problemas para el manejo de personal, para agregar gente en la empresa? Yo creo que, claro, la que es mediana y pequeña empresa, evidentemente no tienen a veces las espaldas financieras o los recursos, como por ejemplo, para generar ciertas adecuaciones. Porque es cierto que ciertos lugares de trabajo tienen que tener adecuaciones que cumplan con la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción número 50, que es muy clara sobre la accesibilidad de los espacios públicos. Entonces, claro, una pequeña empresa que está recién comenzando y que puede que tenga 100 trabajadores, pero resulta que está en un edificio antiguo y necesita una inversión enorme para hacer las adecuaciones de accesibilidad en todo el edificio, no solamente para que entren, sino también los baños, los pasillos, los lugares donde se van a sentar, etcétera, puede que tenga un costo mayor. Yo la invitación que yo siempre hago, sí, y ahí hago otra invitación a la colaboración de la gran empresa con la pequeña empresa, porque generalmente la dinámica en Chile es que la gran empresa contrata servicios de la pequeña empresa. Entonces, si va a contratar servicios, que se fije que estén
contratando servicios de empresas que ya están incluyendo laboralmente, pero lo otro que también puedan aportar a que hagan una inversión, porque este es un gasto de una vez para siempre, no es un gasto de costo fijo mensual, es un gasto que se hace una vez y beneficia al final a todas las personas. Yo voy a volver y siempre repito el mismo ejemplo, todos ocupamos la llave de monomanto del agua para abrirla, la subimos para abrirla, la movemos para acá caliente, la movemos para el otro lado fría. Eso surgió como una adecuación para personas con discapacidad física y hoy en día lo usamos todo. Lo mismo, cualquier adecuación que pensemos para las personas con discapacidad va a ser una inversión para todas las personas, no simplemente para personas con discapacidad. Perfecto. Y si nos vamos un poquito a nivel general sobre las empresas y la inclusión laboral, ¿cómo ve usted que ha sido la evolución empresarial en torno al tema de inclusión laboral? Si es que quedan desafíos aún, si es que han visto avances significativos en el área. Yo creo, lo primero que tengo que hacer es destacar la labor que por mucho tiempo ha tenido la SOFOFA a través de la red de empresas inclusivas. Antes de que estuviese la ley ya estaba esta instancia, esta red, donde muchas empresas ya estaban incluyendo. Y yo creo que hay que potenciar lo que ya se está haciendo, que es bueno. Yo creo que desde ahí poder visibilizar y poder presentar las buenas prácticas, yo creo que va a ser atractivo para las otras empresas para motivarse a seguir esta línea que ya grandes empresas, pequeñas y medianas empresas lo están haciendo. Simplemente, por ejemplo, no voy a mencionar empresas, pero hay bancos que con mucha anterioridad ya se metieron en el tema de la inclusión laboral, pero no solo eso, sino que lo metieron no solamente en una política como para presentar el marketing, que bueno que lo hacen, sino que lo metieron dentro del core de la empresa, en una política de la empresa, donde además de pensar puestos inclusivos, pensaron, por ejemplo, algunos bancos, productos financieros inclusivos, y así con otras empresas. Entonces, en la medida cuando ya pensamos en eso y está en el interior de la empresa pensar que la inclusión laboral es algo que va a beneficiar a todas las personas, no solamente a las personas dentro, las trabajadoras, trabajadores, sino también al cliente que yo estoy sirviendo, entonces yo creo que estamos en una cadena virtuosa de inclusión, de accesibilidad y de generar, por supuesto, una visión de que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, y esto es un derecho, y esto quiero ser súper claro, que las personas con discapacidad puedan trabajar es un derecho, y en otros países que han avanzado incluso se mide cuánto es lo que aportan al Producto Interno Bruto. Entonces, mi sueño es que a futuro podamos tener ese indicador y decir, mira, después de 10 años, esto logró que el Producto Interno Bruto chileno subió gracias a que las personas con discapacidad están dentro de la fuerza laboral, como tantas otras muchas personas. Perfecto. Bueno, ahora me gustaría nombrarte un par de datos para hacer una pregunta. Hasta julio de 2024 sabemos que de la totalidad de los contratos registrados bajo la ley 21.015, solo el 44% de esos permanecen vigentes. Es decir, que el 56% de los contratos registrados bajo la ley han terminado, lo cual demuestra una gran inestabilidad laboral, una gran dificultad de permanencia laboral, que son cosas que mencionaba usted antes. Y ante esto también me gustaría preguntar sobre la causa de esto. ¿Existe la problemática de que estas personas con discapacidad salen de instituciones educativas con poca calificación? Entonces, ¿cómo Senadis podría poner un foco o atención o trabajo en la educación con personas con discapacidad para mejorar esta situación? Yo creo que es una muy buena pregunta, y yo creo que se relaciona, tiene varias variables de explicación. Los estadísticos siempre dicen que una sola variable no explica el fenómeno, pero voy a mencionar solo 3 que son importantísimos. Yo creo, lo primero, lo que mencioné, que todavía hay un porcentaje muy alto de inactividad de personas con discapacidad mayores de 18 años, que son personas que solo buscan pensión de invalidez y de ahí dicen, no, yo ya no puedo trabajar. Esa es primera variable. Segunda variable, y yo creo que la hemos estudiado poco, el número de personas con discapacidad que no está en un contrato formal, sino que más bien está en lo que es la microempresa, ¿ya? Que a veces le dicen la economía informal. Yo creo que hay un porcentaje alto de personas que están y tienen sus propios negocios, pero eso todavía no lo tenemos medido, ¿ya? Hay un estudio de microempresas que siempre se hace anualmente, ya que lo hace el Ministerio de Economía, pero sería interesante saber cuántas personas con discapacidad están dentro de esto. Solo un ejemplo. Estuve en una región, y en la región de Aysén
y una persona con discapacidad que estuvo en talleres para incluirse laboralmente, lo suyo no fue contratarse formalmente en una empresa, sino lo que hizo es que generó una panadería. Y esa panadería hoy en día, que no tiene que cumplir la ley de inclusión, tiene a 9 personas trabajando con discapacidad. Entonces no entra dentro de nuestro registro, Claro. porque es una empresa muy chiquitita, pero es una empresa que además la crea una persona con discapacidad. Entonces son datos que sería interesante explorar, pero ya a nivel nacional, para ver cuánto tiene de incidencia. Y lo otro, que tiene mucho lo que tú me preguntaste primeramente, es la capacitación. Yo creo que ustedes tienen una línea muy buena de cómo seguir y monitorear a las personas que ingresan, pero también procurar que se mantengan. Y en ese sentido hay que ir potenciando todas las fundaciones que tengan líneas de empleo con apoyo y de acompañamiento a las personas, sobre todo personas que a lo mejor requieren más apoyos en eso, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad mental o a veces con discapacidad sensorial. Hay otras personas con discapacidad, y esto también hay que ser súper claro, que no requieren tanto ese apoyo, sino que simplemente requieren que los contraten y ellos se adecúan, etc., como todos nosotros. Y en ese sentido, nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad estamos viendo cómo podemos cooperar con esas fundaciones, instituciones, organizaciones que están generando propuestas muy, muy interesantes sobre empleo con apoyo y ver cómo podemos potenciar ese financiamiento. No solamente el servicio, recuerden que la ley todavía mantiene lo que se llamaba las medidas alternativas, que ahora van a ser las medidas subsidiarias, que es un porcentaje de empresas que no cumplan pueden entregar ese dinero al Consejo Nacional de Donaciones y las fundaciones pueden postular a estos fondos para poder generar estos proyectos. Pero, se me había olvidado decirlo, la ley también coloca ciertas condiciones para estos fondos, ¿ya? Porque han sido muchos fondos. Entonces van a exigir sobre todo que haya mayor cumplimiento de inclusión laboral y también un indicador de que las fundaciones puedan medir la permanencia de las personas en el trabajo. Y eso es muy importante, y paso al cuarto punto, la Dirección del Trabajo también tiene que poder registrar cómo se mide la permanencia de estos contratos, porque es muy importante saber de que no solamente se incluye laboralmente, sino que las personas por lo menos permanezcan un año, ojalá mucho más, ¿ya? Y que también, y esto es bien importante, y esto es un llamado a las empresas, que tengan la oportunidad de un desarrollo profesional. O sea, como todas las personas cuando soñamos un trabajo, es poder partir acá, pero también desarrollarse profesionalmente e ir avanzando, ir capacitándome dentro de la empresa para poder ser un aporte mucho más específico en la empresa y ser un elemento, se podría decir, vital para la empresa para poder salir adelante. Entonces, yo creo que ahí hay desafíos, ¿ya? Yo te mencioné algunas variables de por qué está pasando, pero también te quiero mencionar de que hay fundaciones que están trabajando en eso y de eso tenemos que aprender nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad y ver cómo potenciamos esos proyectos de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad que ya consiguieron un puesto de trabajo. Y, por otro lado, está el tema del desafío del registro por la Dirección del Trabajo para medir la permanencia de personas con discapacidad en sus puestos de trabajo. Perfecto. Bueno, entonces me gustaría ya tener una reflexión final para darle un cierre a este podcast. Según lo que hemos hablado recientemente y a lo largo de esta conversación, ¿cómo cree usted que estará de aquí a 4 años la discapacidad en Chile? Yo espero, ya es mi sueño personal, de que aumenten las cifras de inclusión laboral de aquí a 4 años. Espero que, y ya estadísticamente hablando, que la gran empresa, la gran mayoría, esté por sobre el 80%, que la mediana empresa se esté acercando al 80% y la pequeña empresa también pueda tener mayor cantidad de personas trabajando en el mundo laboral del mundo privado. En el sector público, yo espero que con estas nuevas cosas, que los directores de servicio incorporen en sus convenios de desempeño, que son las metas que se coloquen, coloquen una meta muy importante que es la inclusión laboral en sus servicios. Esto es muy importante para tener personas con discapacidad en los distintos servicios públicos y tener esta mirada transversal de la discapacidad, porque la discapacidad no es solo inclusión laboral, también es acceso a salud, es acceso a educación, es acceso a viviendas accesibles, que el Ministerio de Obras Públicas se preocupe, y así puedo seguir con todos los ministerios, ¿ya? Entonces, al tener personas con discapacidad en los ministerios, vamos a tener una mayor sensibilidad
de que la discapacidad es algo que es transversal a toda la sociedad, y en la medida que hacemos una sociedad que es mucho más inclusiva y accesible, vamos a tener una sociedad que es más justa, y yo creo profundamente una sociedad que va a desarrollarse más productivamente hablando. Perfecto, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por venir. Nos alegra mucho tener esta conversación con usted, un invitado súper importante sobre el tema de discusión, así que muchas gracias. Muchas señor gracias. director. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente. Es fundamental que sigamos construyendo puentes entre las empresas y organizaciones como la Fundación Con Trabajo para lograr una inclusión real y efectiva. Agradecemos a todos los que nos escuchan. Los invitamos a informarse más sobre el tema con nosotros en el blog que tenemos disponible en nuestra página web fundacioncontrabajo.cl y a dejar sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos para más conversaciones sobre cómo mejorar nuestra sociedad. Nos encontraremos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Este fue un nuevo episodio del podcast con inclusión de la Fundación Con Trabajo. No olvides seguir informándote a través de nuestros canales informativos, visitar nuestro sitio web en www.fundacioncontrabajo.cl y seguirnos en redes sociales. Cualquier consulta no dudes en hacerla llegar a nosotros. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo.